La muerte es incomprensible para el ser humano y se revela a él por medio de Dios. Un misterio oculto es la muerte. Antes de que los hombres fueran iluminados por la luz del cristianismo, en su mayoría tenían ideas groseras y erróneas sobre la inmortalidad del alma. Los más grandes sabios del paganismo solo llegaban a conclusiones e intuiciones sobre ella. Sin embargo, el corazón del hombre caído, por más oscuro y torpe que sea, siempre ha percibido, por decirlo así, su eternidad. Todas las creencias idolátricas son prueba de esto. Todas prometen al hombre una vida después de la muerte, una vida feliz o desdichada, dependiendo de los méritos terrenales. Es necesario que nosotros, los viajeros temporales en la tierra, comprendamos nuestro destino en la eternidad. Si durante este breve peregrinaje terrenal nuestras preocupaciones se centran en alejarnos de lo triste y rodearnos de lo agradable, con mayor razón debemos preocuparnos por nuestro destino eterno. ¿Qué nos hace la muerte? ¿Qué le espera al alma más allá de lo material? ¿Acaso no existe recompensa por el bien y el mal realizados voluntaria o involuntariamente en la tierra? ¿Cómo podría no haber recompensa cuando el mal en la tierra frecuentemente prospera y triunfa, mientras el bien es perseguido y sufre? Es indispensable que revelemos el misterio de la muerte y que contemplemos el futuro invisible del hombre más allá de la tumba. El misterio de la muerte nos es explicado por la palabra de Dios. Y mediante la acción del Espíritu Santo se vuelve incluso accesible y comprensible para los sentidos, purificados y refinados por la gracia. El Espíritu Santo, dijo el apóstol Pablo, escudriña lo profundo de Dios, no solo lo humano. 1 Corintios 2:10. El destino del cuerpo tras la muerte. La muerte es la separación del alma y el cuerpo, unidos por la voluntad de Dios y separados nuevamente por su voluntad. La muerte es la separación del alma y el cuerpo como consecuencia de nuestra caída, por la cual el cuerpo dejó de ser incorruptible, tal como fue creado originalmente por el Creador. La muerte es el castigo del hombre inmortal, impuesto por su desobediencia a Dios. La muerte desgarra dolorosamente al hombre en las dos partes que lo constituyen, y tras la muerte, ya no existe el hombre, su alma existe separadamente, y su cuerpo también. El cuerpo continúa existiendo, aunque lo veamos descomponerse y convertirse en tierra, de la cual fue tomado. Sigue existiendo incluso en su corrupción, como una semilla en la tierra, esperando una nueva unión con el alma, tras la cual será inmune a esta muerte visible. Los cuerpos de los elegidos especiales de Dios resisten la corrupción, al estar abundantemente impregnados de la gracia divina, y aún en la sombra de la muerte manifiestan los comienzos de su gloriosa resurrección. En lugar de emitir mal olor, exhalan fragancia, en lugar de propagar pestilencia mortal, transmiten sanación y vida. Estos cuerpos están simultáneamente muertos y vivos, muertos según la naturaleza humana, vivos por la presencia en ellos del Espíritu Santo. Testifican de la grandeza y santidad con la que Dios creó al hombre y cómo esta grandeza y santidad han sido restauradas mediante la redención. El destino del alma tras la muerte. Mientras el cuerpo duerme el sueño mortal, ¿qué ocurre con el alma? La palabra de Dios nos revela que nuestras almas, tras separarse de sus cuerpos, se unen, dependiendo de las cualidades buenas o malas adquiridas en la vida terrenal, a los ángeles de luz o a los ángeles caídos. Por naturaleza, el alma pertenece a la misma categoría de existencia que los ángeles, dividiéndose en bondad o maldad, de manera similar a ellos, según las cualidades adquiridas por libre elección, de una naturaleza originalmente pura y santa. Pruebas indiscutibles de esto se encuentran en las Sagradas Escrituras y en los escritos de los Santos Padres. El Señor prometió al ladrón arrepentido su traslado inmediato del alma desde la cruz al paraíso. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. El sufriente y pobre Lázaro fue llevado, al morir, por los ángeles a una parte del paraíso llamada el seno de Abraham, mientras que el rico sin misericordia, que vivió alegremente en la tierra, fue arrojado al infierno. Lucas 16, 19, 31. Las almas de los justos, separadas de sus cuerpos, disfrutan de la bienaventuranza celestial mientras esperan la resurrección de sus cuerpos, como relata el apóstol Juan en el Apocalipsis 6, 10, 11. Los pecadores, por el contrario, esperan en terribles tormentos en el infierno. Apocalipsis 20:13. Cuando la trompeta de la resurrección suene, el paraíso presentará a sus habitantes celestiales para la gloriosa reunión con sus cuerpos, que vivirán nuevamente por la voz del Hijo de Dios. Juan 5:25, tal como Lázaro, tras 4 días muerto y ya en descomposición, oyó esta voz y resucitó.
El infierno entregará a sus muertos para el juicio final y el pronunciamiento del veredicto definitivo. Después del juicio, la bienaventuranza de los justos será aún mayor, mientras que los pecadores retornarán a su infierno para un tormento más intenso. Salmos 9:18. Acerca de la condición de los justos tras la resurrección, el Señor declaró que serán como los ángeles de Dios en el cielo, Mateo 22:30, Lucas 20:36. Al anunciar su segunda venida y el juicio final, el Señor dijo que entonces dirá a los justos a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, y a los pecadores a su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:34, 41. Es seguro que las recompensas de los justos y los castigos de los pecadores serán muy diferentes. La justicia divina retribuirá a cada uno según sus obras. Apocalipsis 22:12. No solo hay innumerables moradas celestiales, como afirmó el Salvador, sino que también el infierno tiene numerosas cárceles y diversos tipos de tormentos. El siervo que conoce la voluntad de su Señor y no la hace, recibirá muchos azotes. Pero el que no la conoce y hace cosas dignas de castigo, recibirá pocos azotes. Lucas 12:47-48. Los cristianos, únicamente los cristianos ortodoxos que hayan llevado una vida terrenal piadosa o que se hayan purificado de sus pecados mediante un sincero arrepentimiento, confesión ante su Padre espiritual y enmienda, heredarán junto con los ángeles luminosos la bienaventuranza eterna. Por el contrario, los impíos, es decir, aquellos que no creen en Cristo, los herejes, y los cristianos ortodoxos que vivieron en pecado o cayeron en algún pecado mortal y no se curaron mediante el arrepentimiento, heredarán el tormento eterno junto con los ángeles caídos. Los patriarcas de la Iglesia Católica Oriental, en su mensaje, afirman: las almas de las personas que han caído en pecados mortales y, aunque no desesperaron en el momento de su muerte, se arrepintieron antes de separarse de esta vida, pero no tuvieron tiempo de demostrar los frutos del arrepentimiento como oraciones, lágrimas, postraciones durante vigilias de oración, contrición del corazón, ayuda a los pobres y actos de amor hacia Dios y el prójimo, cosas que desde el principio la Iglesia Católica ha reconocido como agradables a Dios y beneficiosas. Las almas de tales personas descienden al infierno y sufren castigos por los pecados cometidos, pero no pierden la esperanza de alivio. Dicho alivio lo reciben por la infinita bondad de Dios, mediante las oraciones de los sacerdotes y las obras caritativas realizadas por los difuntos, y especialmente por el poder del sacrificio incruento que el sacerdote ofrece particularmente por cada cristiano para sus allegados y, de manera general, que la Iglesia Católica Apostólica ofrece diariamente por todos. La muerte de los pecadores es cruel. Salmos 33:22. Dice la Escritura: pero para los piadosos y los santos es un tránsito de las palabras y turbaciones de la vida a una paz inquebrantable, del sufrimiento continuo a la bienaventuranza ininterrumpida y eterna, un paso de la tierra al cielo y una unión con la innumerable multitud de ángeles santos y de santos humanos. La contemplación insaciable de Dios y el amor constante hacia Él constituyen el gozo supremo y esencial de los habitantes del cielo. El venerable Macario el Grande reflexiona sobre este tema de la siguiente manera: cuando el alma humana abandona el cuerpo, ocurre un gran misterio. Si está cargada de pecado, se acercan a ella hordas de demonios y ángeles adversarios, fuerzas oscuras que la arrebatan hacia su dominio. Esto no debería sorprendernos, como si fuera algo extraordinario. Si una persona, mientras vivía en este mundo, se sometió a ellos, los obedeció y se convirtió en su esclavo, mucho más, al salir de este mundo, es capturada y subyugada por ellos. Asimismo, en cuanto al estado mejor, debe entenderse que los ángeles y los santos espíritus de Dios también están presentes junto a los siervos santos de Dios en este mundo, protegiéndolos y rodeándolos. Y cuando parten de su cuerpo, las huestes angélicas toman su alma, la conducen a su tierra, al mundo de la santidad, y la presentan ante el Señor. El hecho mismo de que a las almas humanas se les destine un único lugar de morada, el mismo gozo y el mismo castigo junto con los ángeles, indica que las almas son seres completamente semejantes a los ángeles. Esto se evidencia en las palabras del Señor, quien afirmó que los justos, tras la resurrección, serán como los ángeles y semejantes a ellos.
A los justos antiguos como Abraham, Lot, Jacob y otros, los ángeles se les aparecieron en forma de hombres, y los justos no reconocieron de inmediato que quienes se les presentaban no eran hombres, sino seres incorpóreos. Después de la resurrección de Cristo, los ángeles se aparecieron a las mujeres portadoras de mirra en forma de hombres vestidos con resplandecientes túnicas blancas, Lucas 24:4, Juan 20:12, y en la ascensión de Cristo, se presentaron a los apóstoles también como hombres con vestiduras blancas, Hechos 1:10. Los santos padres a menudo vieron a los ángeles como seres luminosos con túnicas blancas, mientras que a los demonios los describieron como etíopes negros y deformes. El Señor, tras su resurrección, se presentó de repente en medio de los apóstoles que estaban reunidos en el aposento alto. Los apóstoles se atemorizaron pensando que veían un espíritu, pero el Señor los tranquilizó explicándoles la diferencia entre la aparición de un espíritu y su propia aparición en un cuerpo glorificado. Les dijo: ¿Por qué os turbáis y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo, tocadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, LC 24, 38-39. Aquí no se dice que un espíritu no tenga apariencia alguna. Más bien, se admite que los espíritus, es decir, los ángeles y las almas, tienen forma, pero no poseen carne ni huesos, como el cuerpo glorificado de Cristo. Los cristianos de Jerusalén también expresaron esta idea al reconocer que los espíritus tienen forma, al decir de la joven Rode que el que apareció no era Pedro, sino su ángel, Hechos 12, 13-15. San Macario el Grande explica que los ángeles tienen forma y figura, al igual que el alma, y que esta forma externa de los ángeles y las almas corresponde a la del hombre exterior en su cuerpo. También enseña que los ángeles y las almas, aunque son extremadamente sutiles en su esencia, siguen siendo cuerpos. Son cuerpos etéreos y refinados, en contraste con los cuerpos terrenales que son densos y groseros. El cuerpo físico del hombre sirve de vestimenta para el cuerpo sutil del alma. Los ojos, oídos, manos y pies del alma están revestidos con los miembros correspondientes del cuerpo físico. Cuando el alma se separa del cuerpo mediante la muerte, se despoja de éste como si se quitara una prenda. San Macario afirma que solo los cristianos más perfectos, purificados y esclarecidos por el Espíritu Santo, pueden ver la forma del alma, pero tal visión es extremadamente rara incluso entre los santos. Este gran padre asegura que en ocasiones, durante la oración espiritual, el alma de los que oran puede salir del cuerpo por una acción especial e incomprensible del Espíritu Santo. Incluso en la época de San Macario, cuando florecía el ascetismo monástico en el desierto de Escitia en Egipto, pocos santos monjes lograron contemplar la forma del alma, y hoy en día, tal experiencia es aún más rara. Sin embargo, aún ocurre, por la gran misericordia de Dios y la promesa infalible del Señor Jesús de estar con sus fieles hasta el fin de los tiempos. Según el testimonio de un elegido de Dios que vio su propia alma durante una abundante gracia en la oración. El alma, al salir del cuerpo y permanecer suspendida en el aire, era un cuerpo etéreo, extremadamente sutil, pero con todos los rasgos del cuerpo físico, miembros, rostro, incluso cabello, conservando un parecido completo con su cuerpo terrenal. Los ángeles son semejantes a las almas, tienen miembros, cabeza, ojos, boca, pecho, manos, pies y cabello, es decir, una apariencia completamente similar a la del hombre visible en su cuerpo. La belleza de la virtud y la gracia divina resplandecen en los rostros de los ángeles santos, y este carácter también se imprime en los rostros de los cristianos más virtuosos. En contraste, la desesperada maldad caracteriza a los ángeles caídos, cuyos rostros se asemejan a las deformes caras de los malvados y criminales entre los hombres. Así lo relatan quienes han visto a los ángeles de luz y a los ángeles de las tinieblas. Ángeles y almas se llaman incorpóreos porque no tienen nuestra carne, se les llama espíritus, ya que son seres sutiles, completamente distintos a los objetos materiales que componen el mundo físico. Esto se dice tanto en el lenguaje común humano, como en las sagradas escrituras y en los escritos de los santos padres. Su sustancia es incomparablemente más sutil que la de los objetos terrenales visibles. En nuestro estado ordinario de caída, no vemos a los espíritus, pero podemos percibir su influencia en nosotros y llevamos una vida atenta y piadosa. La sensación espiritual, viva y perceptible de los espíritus es su visión espiritual.
El viento, el aire, diversos gases y vapores son comúnmente denominados espíritu, incluso en las escrituras sagradas y en los escritos de los padres. Así, el Señor comparó la acción del Espíritu Santo con la del viento, y en este pasaje del Evangelio el viento es llamado espíritu. El Señor habló tomando el ejemplo del soplo del viento sensible. En un sentido estricto y propio, solo Dios es espíritu. Como ser absolutamente perfecto, su naturaleza es completamente distinta de la de las criaturas, por más sutiles y perfectas que éstas sean en comparación con otras criaturas. No hay ser que comparta la misma naturaleza que Dios. Por lo tanto, fuera de Dios, no existe otro ser espiritual en su esencia. Como dice la Escritura, se siembra cuerpo natural, resucita cuerpo espiritual, 1 Corintios 15:40, 44, lo que claramente señala que solo Dios es completamente incorpóreo. San Casiano, venerado por la Iglesia Ortodoxa como un santo, conmemorado el 29 de febrero, fue condenado por los papistas y considerado un hereje semi-pelagiano porque, ya en el siglo V, reprochó a los romanos por desviaciones que más tarde serían condenadas por el Sexto Concilio Ecuménico. Además, demostró que el cristianismo estaba incomparablemente más desarrollado en Oriente que en Occidente. Sus escritos fueron publicados con extensos comentarios por el jesuita Allard Gasse, quien compartía la aversión de su secta hacia San Casiano y criticaba muchas partes de sus obras sagradas. Allard también rechazó la opinión del santo de que los espíritus son cuerpos sutiles, calificándola de paradoja y extravagancia, y sostuvo la opinión comúnmente aceptada de que los ángeles son completamente incorpóreos, puramente espirituales e inmateriales. Sin embargo, esta crítica carece de fundamento y no merece atención. Lamentablemente, incluso algunos en nuestra tradición han adoptado esta opinión oscura e incierta de los jesuitas y pensadores occidentales sobre la incorporeidad de los espíritus creados. Las escrituras sagradas y los santos padres llaman constantemente a los espíritus incorpóreos e inmateriales, pero solo en términos relativos a los cuerpos humanos groseros y al mundo material denso, y de ninguna manera en relación con Dios, que es el único espíritu puro. Solo Dios es completamente espíritu. Los ángeles, tanto santos como caídos, están sujetos al tiempo y al espacio. El concepto de estar sujetos al espacio implica necesariamente estar sujetos a una forma. Si se rechazara la idea de que los ángeles están sujetos al espacio, habría que negar su existencia o atribuirles omnipresencia, que es una cualidad divina. Solo dos realidades indefinidas, la nada y lo infinito, no están sujetas a ninguna forma. Por el contrario, toda realidad definida, por grande o pequeña que sea, necesariamente tiene una forma debido a su definición misma. Al aceptar que los ángeles son limitados, también se debe aceptar que tienen forma en relación con el espacio y que poseen una cierta sutileza de naturaleza, lo que significa que, aunque extremadamente sutiles, son cuerpos. La forma de un ser limitado está necesariamente delineada por sus propios límites y extremos. Un ser así delineado tiene una apariencia. Lo infinito no está sujeto a ninguna forma porque no tiene fin en ninguna dirección. Por esta misma razón, no puede tener apariencia. Como dice la Escritura, a Dios nadie lo ha visto jamás, Juan 1:18, un ser infinito no puede ser un cuerpo, porque es más sutil que cualquier nivel supremo de sutileza, es completamente espíritu. Tal espíritu, un ser incomparable con cualquier criatura creada, el único ser en el sentido más estricto, es Dios. No solo el venerable Casiano sostenía que los ángeles tienen cuerpos sutiles, sino también todos aquellos santos que fueron dignos de ver a los ángeles de luz cara a cara y a los ángeles de las tinieblas. Muchos de ellos sufrieron terribles golpes de los demonios, como San Antonio el Grande. Otros, recibiendo fuerza de Dios, golpearon a los ángeles caídos, por ejemplo, en las vidas de San Andrés el Loco por Cristo, conmemorado el 2 de octubre, y de Santa Juliana Mártir, el 21 de diciembre. ¿Cómo podría ocurrir esto si los ángeles caídos fueran completamente incorpóreos, como afirman algunos escritores occidentales? Por el contrario, esta evidente lucha con los santos solo puede explicarse si aceptamos que tienen cuerpos sutiles. Allard sostiene que los venerables padres del desierto egipcio adoptaron la idea de la corporeidad sutil de los espíritus del filósofo griego Platón.
Pero el gran Macario, fundador de este desierto, afirmó que el conocimiento sobre la sutileza de la naturaleza del alma, y por tanto de los espíritus, está oculto para los sabios de la tierra y es revelado únicamente por el Espíritu Santo. La enseñanza sobre los espíritus creados, adoptada por la Iglesia rusa y toda la ortodoxia oriental, está claramente expuesta en la teología dogmática de la Iglesia Ortodoxa Católica Oriental. Este texto, aprobado por el Santo Sínodo como guía educativa en los seminarios rusos, afirma que los espíritus son incorpóreos. Sin embargo, los santos padres entienden la incorporeidad de los ángeles de manera relativa, es decir, que son incorpóreos solo en comparación con nosotros, revestidos de carne densa y pesada. San Juan Damasceno dice que un ángel es llamado incorpóreo e inmaterial en comparación con nosotros, porque todo, en comparación con Dios, el único incomparable, resulta tosco y material. Solo la divinidad, en el sentido estricto, es inmaterial. Además, se dice que los ángeles son invisibles, pero incluso esta característica es comprendida de manera relativa. El ángel, el alma y el demonio, aunque no tienen la grosería del cuerpo físico, poseen apariencia y límites inherentes a su naturaleza. Solo el ser divino es completamente indefinible, absolutamente sin forma ni límites. Dios es espíritu, Juan 4:24, y en su encarnación encendió un fuego, Lucas 12:49, en nuestros corazones, muertos por el pecado, para transformarnos en llama y espíritu, inmunes a la corrupción y al demonio. Sin embargo, los ángeles caídos y las almas de los pecadores condenados permanecen ajenos a la verdadera vida y espiritualidad. Las futuras moradas de las almas corresponden a su naturaleza, es decir, a su esencia etérea. Tanto el Edén o paraíso como el infierno son adecuados para esta naturaleza. Además del gozo espiritual y del reino interior del alma santa, que comienza a revelarse en ella conforme se purifica, ésta se coloca en una morada que corresponde a la dignidad de una vida eterna bienaventurada otorgada por la gracia divina. Por otro lado, el alma pecadora, rechazada por Dios, no solo sufre por su conciencia y su estado de rechazo, sino que es confinada en una temible prisión subterránea, llamada infierno, Tártaro o Gehenna, donde padece terribles tormentos que afectan su naturaleza etérea. Todo esto está expuesto en las Sagradas Escrituras y es revelado por el Espíritu Santo a quienes son dignos de recibir tales revelaciones, siempre para su beneficio espiritual. Con frecuencia, cuando deseamos observar algún objeto del mundo visible, elegimos un lugar adecuado desde donde podamos verlo y analizarlo mejor. Esto no es necesario para el objeto en sí, sino para superar nuestras propias limitaciones. De manera similar, al reflexionar sobre asuntos espirituales, no está de más buscar una perspectiva apropiada. Encontraremos esa perspectiva si reconocemos nuestra pequeñez frente al vasto universo, nuestras limitaciones en el conocimiento, e incluso nuestra dependencia absoluta de la revelación divina para comprendernos a nosotros mismos. No vemos ni el paraíso ni el infierno con nuestros ojos físicos. ¿Pero qué vemos realmente en este mundo visible? Apenas una pequeña parte de los objetos que lo componen, nada en comparación con el todo. En esto nos desmienten el telescopio y el microscopio. Nos desmienten nuestro olfato y tacto, que perciben gases invisibles al ojo y, con ello, revelan su existencia, oculta a nuestra vista. Nos desmiente el espacio, que limita y dificulta nuestra visión con un horizonte estrecho y constantemente cambiante. Nos desmiente la impermeabilidad de la Tierra y de muchos otros objetos en su superficie. Nos desmiente la limitación, la extrema limitación de nuestra visión. Incapaz de ver ningún objeto tal como es realmente, incapaz de ver los gases debido a su sutileza, incapaz de penetrar objetos densos debido a su solidez, incluso incapaz de observar un lado de un objeto sin que el otro lado, o muchos lados, permanezcan ocultos. ¿Qué vemos de la naturaleza visible? Una parte insignificante de ella. Y nuestra costumbre de aceptar la limitación de nuestra visión la consideramos una visión plena y satisfactoria. A partir del conocimiento de nuestras limitaciones, un conocimiento humilde y sincero, dirijamos con reverencia los ojos de nuestra mente hacia aquellos objetos que están ocultos a nuestros sentidos toscos, pero que nos son revelados por la misericordia y la gracia de Dios.